Bienvenidos sean todos ustedes al año 1927. El día de hoy vamos a viajar hasta Buenos Aires para ser testigos de una de las partidas correspondientes al campeonato del mundo disputado en aquel año entre, obviamente, el campeón del mundo de esa era, José Raúl Capablanca, contra el aspirante al trono, Alexander Aliokin. Importantísimo porque fue un match en donde hubo mucha controversia de por medio y sobre todo muchas partidas. Fueron más de 30, fueron 31 partidas, poco más de eso. Y se dio cuenta Capablanca que el nivel de Aliokin era muy fuerte, pero Aliokin también se dio cuenta que la resistencia de Capablanca era magistral precisamente en los finales. Bueno, vamos a comenzar con esta partida y conforme vayamos avanzando vamos a ir contando datos históricos de este torneo. La partida entonces comenzó con D4, D5, C4, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6 y alfil G5, defensa moderna, en donde, bueno, evidentemente debemos de saber que esta era una variante muy jugada por esos años y que todavía se sigue jugando en estos tiempos contemporáneamente. Caballo BD7, a ver, caballo BD7 es buena jugada, aquí lo que a mí me gusta jugar es alfil E7, aunque honestamente caballo BD7 también es buena, a lo que tras, por ejemplo, E3 perfectamente puede seguir alfil E7. La idea es que alfil E7 es una jugada que se tiene que realizar y justamente Aliokin entendió esto de la mala manera. Pero bueno, a ver, simplemente debemos de entender, esto es defensa moderna y en la defensa moderna idealmente siempre tiene que venir un alfil E7. Aquí tras alfil G5 y caballo BD7 y E3 se jugó C6, que no está mal. Malo hubiera sido jugar algo como C5, porque C por D5, obviamente C por D4, dama por D4, y aquí las blancas tienen una muy buena iniciativa. Pero C6 no está mal. Repito, de módulo, alfil E7 es lo que se juega, pero C6 honestamente no está nada mal, no es nada envidiable. Bueno, caballo F3 y dama A5, bastante interesante jugada, porque esto ya se había jugado antes. De hecho, tras caballo D2, que fue lo que se jugó en la partida, nos damos cuenta que ambos jugadores poseen algo bastante ergonómico. Alfil por F6 era lo que se jugaba anteriormente y de hecho alfil por F6 tiene un nombre, la variante Capablanca dentro de la defensa moderna. Sin embargo, caballo D2 fue lo que se jugó en esta partida, alfil B4 metiendo una fuerte presión sobre el caballo de C3, amenazándolo. Aquí no se puede jugar algo como por ejemplo alfil E2 porque alfil por C3, B por C3 y caballo E4. A ver, la idea específica es esta de aquí. El caballo E4 es necesario, no tanto porque dama por C3 no se pueda, sino porque es muy rápido. Se tiene que primero jugar caballo E4 atacando el alfil y atacando ahora sí el caballo. Y tras caballo por E4 y D por E4, entonces ahora sí podemos pensar en capturar este peón de C3, aunque no es la principal, no es el principal motivo. El principal motivo, más allá del hecho de que aquí está cayendo el alfil de G5, es entender que este peón está mejor que se quede ahí porque es una debilidad. Y es una debilidad que se puede aprovechar con otras piezas, no tanto por la dama. Pero digo, si nos dan la oportunidad de dama por C3, pues adelante, no pasa nada. Bueno, entonces alfil B4 fue lo que se jugó, dama C2 sosteniendo, enroque corto y alfil H4. Se diría que esta respuesta sorprendió a Alexander Aliokin, puesto que Capablanca aquí pensó un muy buen rato, más que nada porque aquí lo que se jugaba era alfil E2, pero Capablanca sabía que si jugaba la línea que ya se conocía sobre Aliokin y sobre esos tiempos en particular, no iba a llegar a nada palpable o iba a llegar a una serie de tablas que justamente fueron lo que ocurrió en este torneo. En este campeonato hubo muchísimas tablas y muchas de ellas no tan necesarias como lo que se jugó en la partida número 27 o... En la partida número 27 hubo unas tablas bastante interesantes que de hecho va a ser el próximo video. Sí, va a tener que ser el próximo video porque en la partida 27 muy buena, muy buena y muy interesante partida. Pero bueno, entonces alfil H4 fue lo que se jugó, C5, ahora sí. Caballo B3 atacando la dama, dama A4, interesante jugada, precisamente porque no se está retirando, entendiendo el concepto claro de que no puede ser capturado porque está clavado el caballo por el alfil, está mirando vía rayos X al rey de E1, entonces bueno, alfil por F6, caballo por F6, que era lo que se jugaba en la variante Capablanca, la de anterior. Lo comentamos anteriormente, D por C5 y caballo E4, una ligera imprecisión. Lo que pasa aquí es que entre la novena jugada de C5 y esta que es la decimosegunda jugada, la de caballo E4, Aliokin pensó durante más de una hora. Impresionante
impresionante dato histórico, precisamente porque aquí ya vemos que hay una desventaja de tiempo abismal, y la desventaja de tiempo en el ajedrez es algo que nos debe de considerar y debemos de percatarnos bastante bien, porque no importa que juguemos la mejor partida, si nos quedamos sin tiempo, evidentemente vamos a terminar en apuros y con una mayor susceptibilidad a cometer errores. Bueno, C por D5 fue lo que se jugó. Garry Kasparov, en su libro de Mis geniales predecesores, volumen 1, en el apartado de Capablanca, lo marca como una imprecisión. Bueno, no, de hecho lo marca como un error. Algo como alfil de 3 decía que era más ideal, y honestamente no tengo nada que objetar aquí. Bueno, a lo mejor y C por D5 no es un error en particular, tal vez es una imprecisión, pero sí, evidentemente alfil de 3 era un poquito mejor, sirve que hacemos sinergia y apuntamos sobre H7. Pero bueno, C por D5, alfil por C3, jaque, B por C3, caballo por C5 y torre de 1, buena jugada. A ver, algo como enroque largo era mala simplemente por E por D5, y si bien es cierto que aquí las blancas están estables, están muy expuestas y deben de generar bastante precisión para mantener este enroque o lo que queda de él. Por eso simplemente torre de 1 era un poquito más ergonómico, y es precisamente lo que se jugó en la partida. E por D5, torre por D5 atacando al caballo de C5, y dense cuenta que aquí este caballo no se puede retirar como tal, simplemente por alfil B5, y la dama está en graves problemas. Seguiría algo como alfil A3, perdón, dama 3, torre de 2, y esta dama, lo vuelvo a comentar, está muy desplazada del tablero y prácticamente no está haciendo nada más que estar en una posición muy incómoda. Precisamente por eso, tras torre por D5, caballo por B3, A por B3, dama C6, replegándose a una posición muchísimo más activa de lo que hubiese sido permanecer en A3, eso hay que reconocerlo, y torre D4, un puesto ideal para esta torre precisamente porque tiene bastante jugo, es muy ergonómica esta jugada. Se puede ir a F4, se puede ir a H4, incluso podemos pensar en algo como alfil D3, y por qué no, ya estamos haciendo más sinergia sobre el punto de H7, o bien sobre el de F7 si es que nos desplazamos hasta C4, depende. Bueno, torre E8 entonces fue lo que se jugó, alfil de 3 con el mismo plan anteriormente comentado, dama por G2 y alfil por H7 jaque. Importante, se nos está yendo una pieza, ¿no? Bueno, la situación es que tras rey F8 aquí se tiene que jugar alfil E4 para atacar y defender. De otra manera, esa torre se nos hubiese ido y la partida estaría totalmente devastada. Bueno, dama H3 jaque, dama H3. No se pudo haber jugado como torre por E4, de hecho sería malísimo. Por dama por E4 seguimos defendiendo y atacando, pero habremos intercambiado una pieza mayor, bueno, una calidad por una pieza menor. Entonces simplemente dama H3, no le queda de otra a Alexander Alekhine. Dama D2, interesante jugada, algo como torre G1 a lo mejor y presionaba un poquito más, pero honestamente dama D2 es muy buena jugada, solamente hay que cuidar al alfil de que no se nos vaya. Alfil E3, C4 y A5, muy buena jugada por parte de Alexander Alekhine, que de hecho también pensó mucho. ¿Cuál es el motivo de hacer A5? ¿Qué acaso está intentando dinamitar el flanco de dama con un A4? No, de hecho A5 está evitando un dama B4 jaque y la ulterior infiltración por parte de las blancas hacia el punto de B7, y bueno, esto quedaría totalmente devastado para dicho bando, para el negro. Entonces se debe de frenar este dama B4, y Alexander Alekhine lo entiende bastante bien y lo frena con A5. Torre G1 presionando todavía más, torre por H2, y bueno, a ver, en esta posición debemos de entender bastante bien que el capturar este peón de H2 puede no resultar bueno para las negras, precisamente porque, ok, va, tenemos un peón de más, pero ¿hasta qué punto eso nos beneficia? Que de hecho aquí las blancas devolvieron el peón por el ataque, pero la situación es que tras torre H1 se está abriendo la columna H para que la torre de las blancas pueda infiltrarse, ¿por qué no? Incluso hasta H8. Esa es una situación que a nosotros nos debe de preocupar, y nos debe de preocupar mucho en el sentido de que se está viendo involucrada la integridad del rey de las negras, y eso es bastante malo. Eso es algo que debemos de cuidar. Dama C7, dama B2, claro, se detuvo el dama B4 jaque con el A5. ¿Qué hacemos? Bueno, buscamos otro camino, dama B2 con la misma intención. Aquí algo como torre H8 jaque también hubiera estado bien, rey E7 y torre H5 también hubiese estado
pues bastante estable, pero dama B2 es un poquito más fino, es un poquito más sutil y mucho más difícil de ver sobre el tablero. Entonces, obviamente es una muchísimo mejor jugada por parte de las blancas. Bueno, dama C5 también muy buena. Es que Alioki no se dejaba, y esto es algo bastante interesante porque era un muy buen jugador, pero Capablanca tenía un talento excepcional. La idea es que dama C5 tiene la misma idea, frenar el jaque de A2 de las blancas. A ver, aquí si se juega algo como por ejemplo B6, bueno, vamos a hacerlo un poquito más realista. Por ejemplo, algo como torre a C8. Entonces hubiera seguido torre H7. En el momento en el que esta torre se quite, hacemos sinergia con dichas dos torres para mantener una fuerte presión sobre el punto de G7 y la situación no se ve bien para las negras. Precisamente por eso dama C5 era totalmente menester. Alfil D5, torre a 6. Y a ver, torre a 6 es una jugada que yo lo considero una muy buena jugada, pero los comentaristas de aquella época comentaron y la marcaron como un error. Particularmente a mí no se me hace un error, de hecho hasta se me hace una defensa muy tenaz y bastante instructiva. Entonces, bueno, idea de los comentaristas clásicos, pero a mí se me hace una muy buena jugada, un muy buen movimiento. Torre E4, torre D6 y torre H7 con la misma idea que ya habíamos visualizado anteriormente de que esta torre se tenía que retirar. Por ejemplo, a D2 claramente no se puede ir a E4 porque está el alfil. Sería cosa de primero quitar al alfil con por ejemplo alfil D5 y solo entonces ahora sí la torre a E4 para que este punto de G7 sea bastante vulnerable. Y honestamente el resto es bastante simple. Rey E7, dama por G7, infiltración inminente. Rey de 8, alfil por E6, F por E6, dama por B7, dama B4 jaque, dama por B4, A por B4, C5 y este es un final totalmente ganado para las blancas. Torre C6, torre por B4, cae otro peón, torre por C5, este peón pasado es bastante potente, a lo que sigue torre A7 y ante esto Alexander Aliokin termina por abandonar la partida. El motivo es que ante esto no le queda de otra a las negras más que jugar torre C7, a lo que seguiría torre D4 jaque, rey E7, torre por C7 jaque, y esto es básicamente un final de dos torres contra una. Esto a nivel de campeonato mundial es totalmente devastador y obviamente no se puede ganar para las negras. Precisamente por eso terminaron por abandonar la partida. Muchas gracias por visualizar este video, cuídense mucho, bye bye.